Sí. Si empezáis una aplicación JavaScript hoy, no uséis ECMAScript 5. Usar ECMAScript 6, que es el estándar, y además desde hace ya tiempo. ¡Hala! Me voy. Buenos días, muy buenos días y bienvenido a todo el mundo a este super evento donde los organizadores tienen unas pelotas del tamaño de ruedas de camión. Aprovecho a darle las felicidades a Alex, a Raquel, a Félix, a Javier y al resto de gente, porque si alguna vez organizáis un salado de estos, cuesta mucho hacerlo, así que enhorabuena. Se me ha olvidado una slide sobre mí, pero os cuento brevemente. Soy veterano en la comunidad de Agile Spain. Soy desarrollador y dirijo una empresa. Pronto tendremos oficina en Madrid, aunque llevamos años operando en Madrid. Pero pronto tendremos algo más grande aquí y quizá algún meetup, alguna cosa chula ahí. Y la gente me conoce por practicar y divulgar Stream Programming. ¿Conocéis Stream Programming? ¿Os suena? ¿Suena algo de Pair Programming, TDD? ¿Sí? Vale, pues eso es lo que me gusta. Alfredo Casado preparó la charla conmigo y no pudo venir al final, pero la verdad que ha sido un puntazo. Bueno, ¿por qué usar ECMAScript 6? O se llama también ECMAScript 2005. Ahora, pues si no lo usas ahora, ¿qué lo vas a usar en 2020? Es el estándar desde el año pasado, desde el 2015. ¿Cuántos estáis usando la versión 6? Mucha gente, como la mitad o así, ¿no? ¿Y el resto qué usáis? ¿JavaScript o Coffee o TypeScript? ¿Quién usa TypeScript? Poca gente. ¿Coffee? Pues Coffee se va a morir, creo, ¿no? O se ha muerto, no sé. No estoy yo muy a la última. Bueno, nosotros, ¿por qué usamos esta versión? Porque te quita algunas de las cosas que eran what the fuck de la versión anterior. Porque le metes Syntactic Sugar, que hace el código más sencillo. No, quizás no es necesariamente más simple, pero más sencillo, más fácil de entender. Y al final lo que pasa es que lo que se sigue desplegando en producción es la versión 5, porque los navegadores no soportan nativamente la versión 6. O sea, al final lo que hace es compilar y tener una versión 5. Me gustaría que la charla fuera interactiva, porque es como me gustan más. Entonces, en vez de haber preguntas al final, desde ya podéis pedir el micro o a grito y preguntar, ¿vale? Si hay interactividad, para mí es mucho más divertido. No se ve en la slide, ¿no? Ah, vale. ¿Conocéis a ese señor? ¿A quién no le...? Bueno, ¿a quién le suena? ¿A quién sabe quién es? ¿A buena gente? Demasiado framework, ¿eh? Y demasiada librería. Bueno, este es el maestro Ken Beck, que es uno de los tíos que ha revolucionado la industria y que va a pasar a la historia. Ahora mismo trabaja en Facebook como evangelizador. Y él tiene las 4 reglas del diseño simple, porque la simplicidad es uno de los principios fundamentales en los que nos basamos para programar. Ya veis que simple no es fácil, eso me ha gustado mucho, porque es verdad, hacer código simple es muy complicado. Entonces, ¿qué significa que el código sea simple? Este hombre da 4 reglas de qué significa que sea simple, y nosotros siempre la tenemos presente cuando estamos programando JavaScript. A menudo la duplicidad se confunde con dos pedazos de código que son iguales, pero el principio de try no significa que porque 2 líneas de código sean iguales las quite y saque factor común, porque en realidad quizás son casualmente o accidentalmente iguales, pero representan conocimiento o conceptos diferentes. Entonces, el try va más a que sea el conocimiento lo que tengas de una sola forma y no de varias. Esta charla va sobre desarrollo para aplicaciones.
no para librerías ni framework. Sucede que en JavaScript probablemente parece que hay como más librerías y framework que aplicaciones. Así que cuando hablas con gente, te recomienda técnicas y estrategias que son más para hacer un framework que para hacer una aplicación. Y, de hecho, a menudo hay discusiones que son un poco absurdas porque falta el contexto. Es como la discusión de ¿ponemos comentarios en el código o no los ponemos? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién dice que sí, que hay que poner comentarios en el código? ¿Y quién dice que no? ¿El resto? Vale, yo no hubiera levantado la mano en ningún caso. O en los dos casos. ¿Por qué? ¿El qué? Claro, depende qué código sea. Es una API pública de una librería. ¿Qué quieres comentar? ¿Quieres comentar qué hace el código? ¿Quieres comentar por qué lo has hecho así? ¿Por qué no lo has hecho de otra forma? ¿Dónde encaja eso? Entonces, si en ese contexto no podemos decir si comentario sí o comentario no. ¿Entendéis? O si yo te digo, quiero un comentario para este código que es de aplicación vertical, que es del dominio de negocio, y el comentario quiere explicar qué está haciendo el código. Te diría, pues no lo pongas y trata de que tu código sea autoexplicativo y se entienda, ¿vale? Pero si tienes una API, una librería, documentalo, qué son los parámetros, cómo esperas que se use. Y sobre todo es muy importante documentar qué es lo que has dejado de hacer, por qué has descartado otra solución. Tu código nunca va a decir por qué no lo has hecho de otra manera, que quizá parecía más obvia. Entonces, cuando haces una librería o un framework, el coste alto lo tienes porque hay consumidores de esa librería que tú no controlas. Entonces, un cambio es difícil de que no rompas mucho. Y cuando quieres implementar una nueva feature, tienes que ver si es retrocompatible, si pensarla para que sea compatible con lo que hagas a futuro. La visibilidad, el ciclo de vida de los objetos, son un mogollón de cosas que cuando es una aplicación vertical de un negocio concreto te dan igual, ¿vale? Entonces en JavaScript hay discusiones como la del triple igual, que en general es bueno usarlo, pero si estás en un ámbito acotado de tu modelo, de tu dominio, donde es una función que es tuya, te queda menos verboso poner if variable que compararla con indefinido o nulo o no sé qué. O sea, hay que poner las prácticas en contexto. Si venís bien que tienes unos principios base, como decir, bueno, el triple igual generalmente es mejor idea, pero hay veces que no. Entonces hay muchas cosas sacadas de la parte de librería y framework aquí. No sé, ¿algún comentario? Nosotros, la forma en que estamos usando ECMAScript 6 es muy parecido a lo que hacemos con la 5, porque la 6 te soporta, hasta donde yo sé, al menos todo lo que hacemos con la 5 lo soporta la 6. Es decir, tú le pasas el compilador Babel al JavaScript 5 y no peta. Bueno, al menos todo lo que usamos nosotros, ¿vale? Entonces era simplemente añadir cosas nuevas, es como usar Coffee o TypeScript o algo así. Y como además no intentábamos usar JavaScript como Java, con clases y herencia simulando la herencia clásica y tal, pues el salto ha sido muy fácil. O sea, si tenéis un estilo de JavaScript más a lo que recomienda Douglas Crockford y esta gente, de usar las funciones, que son el valor, digamos, el fuerte del lenguaje, pasarte al 6 no te cuesta, es muy fácil. Incluso podrías tener unas partes de las aplicaciones en la versión 5, igual otros módulos en la 6, porque igual el proyecto ya arrancó, compilar y combinar. Y no se va a diferenciar demasiado el código. Vale, esto es, la parte derecha sobre todo es cómo hacemos casi todo lo que son objetos, clases, si queréis verlo así de alguna manera, que son las factory functions. Lo que está comentado es como lo harías en la versión 5, que cuando pones un objeto pones el nombre del campo, 2 puntos y el valor, pero en la versión 6, para no tener esa redundancia, te puedes ahorrar, si se llama igual una que la otra, te lo puedes ahorrar. Como habéis dicho la mitad, que no conocía o que no trabajáis con ECMAScript 6, os lo cuento un poquito, aunque sea así un poquito básico. Entonces,
En la versión de la izquierda es como un singleton. De hecho, si eso, cuando luego lo importas, dentro del realm de la esfera, digamos, te podrían hacer monkey patching y cosas así. Porque es una... O sea, eso está solo una vez en memoria para ese realm. En la parte derecha crearías una instancia nueva cada vez. Y ese es el modelo, básicamente. ¿Cómo trabajamos con JavaScript? Pues con ese modelo, Factory Function y a tope. Pero bueno, alguno de vosotros me dirá que eso tiene una pega. ¿Cuál puede ser la pega? Memoria. ¿Todo el mundo entiende el código? ¿Y cómo se usa? Si no, perdéis la oportunidad de que lo explique. Vale, el tema que pasa con las Factory Functions es que cuando defines el método o los métodos de ese objeto, cada vez que se crea una instancia, pues ese cacho de código se duplica en la memoria una vez y otra vez y otra vez y ocupa más memoria. Pero a ver, si tienes un objeto que vas a tener una instancia, dos instancias, o sea, tu modelo de dominio normalmente no tienes tantas instancias. Vas muy bien con Factory Function. Si vas a tener miles de esos objetos, pues está bien. Entonces, no sé, si tienes un canvas con 1000 objetitos pequeños, vas a tener un problema. Entonces, las clases del lenguaje nuevo lo que son es simplemente azúcar sintáctico para que te lo pase un prototipo de siempre, y básicamente es el uso que le damos. Nosotros lo usamos muy poquito, nosotros tratamos de evitar clases lo más posible, porque es que el lenguaje no está diseñado para eso, tiene más potencia por otro lado. De hecho, cuando tú usas el new, estás provocando más acoplamiento del que realmente necesitas, porque cuando llamas una factory function, tú, por ejemplo, el ciclo de vida de ese objeto lo tienes encapsulado. Si ese factory function te devuelve la misma instancia o te devuelve otra nueva o qué hace con las instancias, tienes tú el control. Pero cuando tienen que poner new ya es una instancia nueva y no tienes ese control. Entonces te estás comprometiendo realmente sin necesidad, ¿no? Estás perdiendo potencia. Y hay por ahí una charla muy chula de Douglas Crockford que decía: si usas new en JavaScript es que algo estás haciendo mal. Nosotros nos quedamos con las buenas partes y no lo usamos. Vale. Esto es porque ya no usamos tampoco el var. Var no lo usamos. Entonces, visto ese código de ahí, ¿quién se atreve a decirme lo que pintaría en la consola la parte izquierda? ¿Algún machote? Cat. A ver, otro intento. Ni puta idea, ¿no? NPI. Bueno, pues por eso usamos el de la derecha. para que el de la derecha sí sabemos lo que pasa en el caso de la derecha. Bueno, el var, esa línea, la línea 5, cuando hacíamos ECMAScript 5, el var nunca lo poníamos dentro del for, porque la gente se pensaba que el scope era válido solo dentro del for, pero no hay scope a nivel de bloque en la versión anterior. O sea, es como si el var lo definieras arriba del todo de la función. Este es un bug muy típico y muy difícil de encontrar. Entonces, con LED y const, bueno, sobre todo con LED, porque const es más sencillo, sí que se introduce scope léxico, es decir, o sea, por bloque. Cuando tú abres llave y cierras llave, eso es un bloque, y si declaras una variable con let ahí, solo vive dentro de ese bloque y no vive fuera. Y cuando hay un bucle, por ejemplo, hace un fresh binding, no sé cómo se traduciría, ¿no? Pero como que el entorno de lo que hay en el bucle es nuevo. No hay una referencia directa a la variable, ¿no? En el código de la izquierda se pintaría dog, aunque no esperaría cat, y en el de la derecha se pintaría cat. O sea, básicamente no uséis nunca más el var, ¿vale? De hecho, metéis slint en el proceso de pipeline, si usáis gulp o lo que sea, y slint le puedes decir que no te deje usar var, que te cante un error y ya está. Problema resuelto.
Esta era una trampa por si alguien respondía a cambiar la slide, pero no. Una vez tenido valor de responder. Vale, otra cosa chula del lenguaje que usamos, bueno, no es que solo lo usemos en esta forma, sino que tienes que entenderlo para los imports, sobre todo para entender los imports, es el tema del destructuring. La línea que hay ahí abajo a la izquierda, a ver, aquí, no se ve mucho. Esto es equivalente a lo de arriba. Para que la mente no os cueste tanto, básicamente tú tratas de escribir la estructura de la que quieres extraer cosas. Entonces, si hay 2 puntos, no es una variable, significa que estás describiendo que viene otro nuevo nivel del árbol. Y si no hay 2 puntos, es una variable. Entonces, lo que va a hacer es que te va a asignar a lo que son variables la parte que extraiga de lo que está a la derecha. ¿Se entiende? Y esto es chulo, no tanto para eso, sino, por ejemplo, para simular parámetros con nombre, que hasta ahora, si os fijáis, el código que está a la derecha es como lo hacíamos antes, ¿no? Tenías que poner un montón de comprobaciones y ahora, con el código a la izquierda, pues te queda como unos parámetros con nuevos valores por defecto, mucho más sencillo. Y ahí se ve cómo es el uso. O sea, que ganas mucho de simplicidad. El código se entiende muy bien. Si empiezas a mezclar el structuring con valores por defecto, te quedan cosas que también te quitan mucha fontanería, como es lo que está ahí. ¿Qué pensáis que en la línea 8, qué pensáis que devuelve? 5, muy bien. 9. Vale. La 10. Casca, da un petazo. Creo que es type error, creo. Sí, undefined porque la X no la encuentra porque no hay nada que tenga A. La línea 11, ¿qué hace? ¿Un 6? Vale, lo vais pillando muy bien. Entonces, lo curioso, el otro día nos quedamos pensando en la línea 1, ¿por qué lo iguala con objeto vacío? ¿Por qué lo iguala con vacío? Sí, el tema es que la X y la Y quieres que sean opcionales dentro de un objeto, pero si te pasan indefinido, el objeto en sí mismo es indefinido. Entonces, es la forma de asegurarte de que siempre haya valores por defecto para la X y la Y. Digo por si lo veis, que es como un poco... De hecho, en la siguiente se entiende un poquito mejor, y es cómo simularíamos parámetros que son obligatorios, que esto hasta ahora tampoco estaba. Antiguamente, si tú quieres que un parámetro fuera obligatorio, pues sería el último bloque de abajo, ¿no? Te pones a comprobar los parámetros que tienen y tal. Y ahora lo que puedes hacer es que como valor por defecto, no solamente puedes poner un valor, sino que puedes llamar a una función. O sea, que la forma en que esto funciona es que si lo que recibes es indefinido, va a ejecutar lo que haya a la derecha. Y es súper potente porque bueno, pues tienes control para hacer una especie de programación orientada al aspecto. Yo lo veo una especie de AOP, si quisiera. Tienes ahí un hook. Bueno, lo que pasa es que solo te funciona en el caso de indefinido, pero te ahorra bastante fontanería. ¿Es parecido a los parámetros con nombre de Python? Eso serían los opcionales, esto. Parecido, ¿verdad? Lo que pasa es que en Python no tienes que pasarle un objeto. Claro, pero como van en un objeto, el orden da igual. Fíjate que hay llave, ¿no? Tú abres la función, pero es lo mismo que en Python, la misma idea. Gracias por participar. Es que así es mucho más chulo, ¿sabes? Si no, yo que te estoy contando algo que igual no te interesa, pero si no me lo dices, no lo sé. Vale, ¿se entendió lo de cómo puedes intentar simular parámetros obligatorios? ¿Sí?
Vale. Otra cosa que está chula es el parámetro, es decir, que el último parámetro te lo convierta en un array, que básicamente es lo que está haciendo esta slide, porque la palabra clave arguments no es un array de verdad. De hecho, la línea 2 del bloque de abajo es la guarrada que teníamos que hacer hasta ahora para convertir eso en un array, porque en verdad es un objeto que se parece a un array, pero que no es de verdad un array. Pues ya eso te lo quita con el numbers, eso te lo convierte en un array de verdad. Son equivalentes el de arriba y el de abajo. Por supuesto, las promesas sí que lo usamos desde el día 1 para evitar el famoso callback hell. Y la verdad que son muy cómodas. Al final, todo el mundo usábamos ya promesas con alguna librería. Por cierto, ¿sabéis cuál es la diferencia entre librería y framework? ¿Alguien sabría decir qué diferencia hay entre librería y framework? Las hay mejores definiciones que esas, pero gracias. ¿Alguna otra? Sí. Y eso viene siendo al final porque el framework llama a tu código. Cuando es una librería, tú llamas al código de la librería. Esa aplicación tan simple está muy bien porque a veces realmente no sabes si estás usando una librería o un framework, pero si te pones a analizar el ciclo de vida, dices, bueno, ¿quién llama a quién aquí? Y yo prefiero usar una librería porque me da control sobre cómo y cuándo la quiero usar, pero no un framework porque me acopla mucho a cómo lo quieran usar los de, no sé, cómo lo desarrollen los de framework. ¿Habéis visto esa distinción? Promesas entiendo que sí que se entiende bien, vienen de serie con el lenguaje y la verdad es que aquí el código este lo que está haciendo es que hace un montón de peticiones asíncronas y al final se espera que terminen todas a la vez para mostrar un mensaje. Te queda también muy sencillito el código. Vale, el REPL de Babel lo que te permite es que en tiempo real aquí es un poco puñeta esto. Tener que mirar arriba. ¿Me ponéis ahí, por favor, el código? Gracias. Vale, si te pones a escribir aquí, tienes en tiempo real la traducción que te haría al otro lenguaje y puedes jugar con lo que quieras. Y por bajarme y girarme la pantalla, ¿sabes? Bueno, básicamente si puedes ver si algo te compila o no te compila y vas viendo en tiempo real cómo, y luego lo del console es porque tienes la ejecución ahí, ¿no? Pues qué pasa si en el struct este... Oh, de puta madre. Te pago una birra luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Así da gusto, ¿eh? Esto es comunidad. Vale, pues tiene una consolilla que te va pasando, te va en tiempo real permitiendo probar cosas ahí. Va diciendo, ¿no? No sé si lo conocíais los REPL, prácticamente de cada lenguaje tienes un REPL, que es una línea de comando que te va evaluando en tiempo real. Pues si no lo conoces ya veis, lo único es marcar, tienes dos cosas, puedes marcar así y entonces te genera más código de Babel, que es un poquito más difícil de entender. Y si lo marcas luz, algo más sencillo a ver. Me parece que esto tiene un bug. ¿No? parece que tiene un bug el...
¿Qué hace? Vale. Bueno, si vengo a una charla de JavaScript y no hablo de herramientas, me apalean, ¿no? Algo de herramienta hay que contar. ¿Qué estamos usando nosotros? Usamos Gulp. Nos parece, la verdad, que es mucho más cómodo que Grunt. Grunt también estaba bien, pero lo mismo, un poquito más simple. Compilamos con Babel. Igual estamos viejos ya porque usamos Browserify, pero bueno, nos va muy bien con eso. Y Slint es este compilador que te va diciendo qué cosas, o sea, usar el var y un montón de cosas muy chulas para que tengas menos errores. Luego, testeamos usando Jasmine para todo lo que se tenga que ver con el DOM. Usamos Karma como runner. Y luego Nightwatch está muy bien para los tests que son extremo a extremo. Lo que hace es que te levanta con Node un browser y es súper fácil de probar. Incluso si luego lo enganchas con Browser Stack o alguna plataforma de estas, lo que hacen es que te prueban tu aplicación en 20.000 browsers diferentes y ves que tus tests pasan, lo cual está muy bien. No quería entrar en detalle de código aquí, entonces al final de las slides, que las colgaré luego, tenéis links a posts que ha hecho Miguel, uno de nuestros aprendices, sobre cómo montarte con un pequeño repo en GitHub que explica todo eso. Y luego, bueno, la página de E6Katas, ¿la conocéis? Si no la conocéis, está muy chula. Es una página donde entras y a nivel interactivo, es como un REPL, te pone un test que está roto, que le falta alguna cosa, y tienes que completarlo. Entonces tú vas aprendiendo con... Bueno, en realidad son koans. La idea está que tienes un test que no funciona, tienes que poner un cachito de código y que pase el test y aprendes un mogollón. Nosotros, por ejemplo, no estamos usando muchas cosas que hay en la página de 6Katas, entonces vamos y miramos ahí qué es lo que... para qué se usan. Por ejemplo, generators todavía no estamos usando, ni sé muy bien si los usaremos, porque en desarrollo de aplicaciones, pues la verdad que no... Yo creo que simplemente porque no tenemos costumbre de trabajar con ellos, porque hoy cuando he visto el defer de Under parecía un generator, pero aún no lo usamos. No sé si alguno de vosotros está usándolo para desarrollo de aplicaciones, los generators. Y así, por último, ya es recomendaros libros. El de Implementation Patterns de Ken Beck está muy bien para cómo diseñar en lo pequeño. Por ejemplo, una de las cosas que te habla es del principio de localidad, que los cambios sean lo más locales posibles para no tener impacto, y eso tiene mucho que ver con el uso del LED. El LED te permite que tus cambios sean a nivel de scope, con lo cual los efectos secundarios van a ser menores o deberían ser menores. Os recomiendo mucho ese libro. Luego, el que me abrió muchísimo a mí la mente para aprender JavaScript bien y ver la potencia que tenía, y a la hora incluso de hacer refactoring, cuando hago refactoring, hacer funciones que, bueno, funtores, ¿no? Unas funciones que reciben otras y me devuelven otras funciones. Y el código se sigue entendiendo bastante bien, pues se llama JavaScript Allongé, de este hombre canadiense. Luego, el de Douglas sigue estando muy bien cuando te habla de herencia funcional, que es lo que, por ejemplo, si quieres hacer herencia, nosotros lo hacemos con funciones, aunque recomendamos no hacer herencia. Ahora voy a por una de esas, que voy bien de tiempo. Y la última, sobre las 4 reglas del diseño simple, es un libro que, aunque está el código en Ruby, es súper bueno para interiorizar más esto de la simplicidad. Y os dejo un link ahí con libros. Entonces, como vamos muy bien de tiempo, yo no sabía si me iba a dar tiempo o no, os cuento, si alguien no lo conoce, cómo podríamos hacer herencia, incluso aunque tengamos factory functions. Entonces, tenemos ahí una clase que sería la base, y a la derecha una clase hija que heredaría de la clase base y además utilizando métodos protegidos, o sea, métodos que son privados al exterior, pero que sí que la hija puede sobreescribir de la padre. Y ya me explayo y hablamos de la herencia también. ¿Qué preferís, composición o herencia? Levante la mano los que prefieren herencia. Hay uno por ahí atrás. Y el resto es porque no saben lo que es composición. Bueno, la realidad es que nosotros, desarrollando aplicaciones, la herencia no la usamos nunca. Solo nos sale usar herencia cuando hay, por ejemplo, algún mecanismo de infraestructura o de arquitectura que acaba haciendo que tú ves que siempre en un controller tienes una parte de procesamiento que es repetitivo, o a lo mejor en acceso a base de datos tienes un tipo de transformación que es repetitiva y que además tienes un hook, necesitas meter algún hook,
y suele ir muy bien la herencia, pero con patrón template. O sea, el que la clase base o lo que esté más abajo llame a la clase padre, haga una llamada al super, provoca un acoplamiento brutal. Entonces, si se usa herencia, en todo caso, usarlo con el template, el patrón template, que básicamente es que el método público que se va a usar lo define la clase padre y las clases hijas lo que hacen es rellenar huequitos que hay dentro de ese template que está en la padre, ¿vale? Nunca hacer subllamadas de la hija a la padre porque se acopla muchísimo el código. Pero en general es que no usamos herencia nunca, por eso aunque esta forma la veis y es muy complicada, no nos asusta porque no se nos da prácticamente nunca. Pero era como demostrar de que no necesitas clases en JavaScript para eso. Otro tema del por qué no usamos clases en la versión 6 es porque no tiene privacidad. Las cosas no pueden ser privadas ni protegidas. O sea, lo puedes hacer, pero armando unos pitotes buenos, unas guarrerías ahí, que si el symbol, que si el dash, es tan complicado que ya no te merece la pena usar las clases, así que pasamos de clases. Y no tengo más diapositivas. Lo que sí podemos, si tenéis dudas sobre alguna cosa no uso ECMAScript 6 todavía porque tengo dudas de que no sé qué. Podéis comentarlo ahora. Porque ¿Echas en falta características que, por ejemplo, podría darte TypeScript? Tipado, la parte de privado, público, ese azúcar sintáctico que está dando TypeScript y que supuestamente TypeScript se va a retirar en el momento que JavaScript 7, 8, 9 ya tenga todo lo que está aportando. Claro, esa pregunta es muy buena. ¿Por qué usa el 6 y no usa el TypeScript? Esa pregunta es muy buena. ¿Alguien la responde? Tú. Nosotros no usamos TypeScript porque no sabemos TypeScript. Entonces, siempre procuramos ponerle mucho sentido común y mucho pragmatismo a lo que hacemos y, de hecho, en el frontend a día de hoy usamos Knockout. Un proyecto que empezó hace un par de meses en un cliente. En ese equipo de desarrollo la gente sí sabe el MVVM porque usamos en el backend eso con C#, pero la gente no sabe nada de JavaScript. O sea, entonces vamos y le hacemos una formación en JavaScript. La necesidad que hay en frontend no es demasiado, a nivel de carga, la aplicación no es demasiado compleja. Entonces, ¿qué vamos a ir? ¿Vamos a ir allí con Redux y React? O sea, los matamos. Entonces, vamos con el MVVM que conocen, les explicamos bien el lenguaje, cómo hacer buenas pruebas, cómo hacer un buen diseño y tratamos que la capa knockout sea muy finita. Pues pasa un poco lo mismo con TypeScript. O sea, si nadie de allí, de nosotros, conoce TypeScript, que me parece muy suicida decir, pues en este proyecto, con la pasta de mi cliente, voy a aprender TypeScript. Son tipo de cosas que yo no hago. Y no soy súper a la última y tal, pero es que necesito entregar valor. O sea que si supiera muy bien TypeScript, quizá lo usaría, aunque me da un poco de yuyu el hecho de que le puede pasar como a Coffee o como a... hay gente que tiene... hay un dialecto del Lisp que compila, no me acuerdo cómo se llama, a JavaScript. Entré a un cliente que tenía eso y el proyecto les iba muy mal porque no encontraban developers que mantuvieran ese código por ese lenguaje. O sea, que se habían pegado un tiro en el pie con el lenguaje ese. ¿Más preguntas? ¿Por ahí se ve alguna mano? Yo sé que el Chrome ya soporta muchas cosas, pero pienso que va a ir para largo porque es un cambio muy grande. Entonces, históricamente, solo por ver cómo han ido evolucionando los navegadores, te diría que le quedan años. El problema, o sea, lo bueno es que como al final la compilación a la versión 5 sigue funcionando y el código que te genera, si usas este estilo de ECMAScript 6 se parece mucho a la versión 5, entonces cuando abres el código compilado no es difícil de entender. Si tú tienes que depurar en algún momento, es una mala señal que tengas que depurar, pero si tienes que hacerlo, pues se entiende el código bastante bien. Entonces, bien por ahí. Sí, la percepción que tengo de la conferencia, que es un evento súper chulo, es que
cuando voy hablando ahí al maestro Enrique, pues la cabeza me hace boom. Es súper bueno, súper potente, pero ya siendo también perro viejo, digo, joder, hay gente que a esto le tiene que estar provocando agobio, es decir, todo lo que hay ahí yo no lo sé hacer. Y un poco lo que le diría a la gente que viene aquí sin saber demasiado JavaScript, intentando aplicarlo, es que siempre piensen en pragmatismo. A lo mejor no tienen que usar ni Polymer ni React, tienen que usar Knockout o jQuery. Ya toman por saco. ¿Vale? Lo que hay que hacer es que, claro, es todo sobre el contexto. ¿Qué problema tienes que resolver? No, mi página todo se renderiza en backend y tengo un formulario que quiero que sea chulo y una interfaz atractiva en frontend. Tío, pues no te pegues 3 meses con Redux y no sé qué, ¿sabes? Un poco ese sentido común que a veces parece que se pierde en este tipo de euforia por lo último del lenguaje. Y sobre todo aprender bien el lenguaje. JavaScript es un lenguaje que yo, después de saber varios de ellos, tuve que ponerme a leer un libro, mientras que con cualquier otro era hacer un par de catas, ejercicios y más o menos notabas que aquello se comportaba como tú esperabas. Con JavaScript me tuve que parar y pegarme unos meses estudiando, leerme varios libros, probar, y luego me enamoré del lenguaje, como muchos de vosotros, ¿no? Pero tienes que hacer ese esfuerzo, entonces primero el lenguaje, luego la herramienta, pon las cosas en contexto. Es un poco para el que esté muy perdido, muy agobiado, le diría que no se agobie y que con sentido común primero, como conclusión de la charla. ¿O no más preguntas? Bueno, lo primero, gracias por la charla, bastante interesante. Y te quería hacer una pregunta. Para aplicaciones móviles híbridas, por ejemplo, podría utilizar S6 con Babel para compilar S5 sin problema, ¿no? Supongo que sí, yo no he hecho ninguna. Vale. No, por si sabías si se puede O utilizar. sea, pero digo que no he hecho ninguna ni sé de gente que no he visto ningún proyecto que lo esté haciendo, la verdad. Pero no, sería otra fase más en el pipe, porque realmente es como si ya tienes algún tipo de pipe de construcción del proyecto, es simplemente decirle, mira, David, toma este JS y dame otro JS, no Vale. tiene más. Perfecto, gracias. Es muy sencillote. Muy bien, chicos. Muchas gracias.